Todopoderoso y el Eterno te bendiga. Vamos a tener lectura en Habacuc, capítulo 1. Y aquí el profeta Habacuc se queja de la injusticia que él está mirando ante sus ojos. Y en estos días yo reflexionaba sobre lo mismo y decía, hay un profeta en el Antiguo Testamento que está en esta misma situación, pero yo no lo lograba encontrar y buscaba. Y yo sabía que estaba al inicio de un libro, hasta que el Señor en oración me dijo dónde estaba, porque ya llevaba como 2 meses buscándolo, y aunque le pasaba por arriba no lo veía, quizá no era el tiempo, pero hoy es el tiempo de hablar de lo que pasaba en el tiempo de Habacuc, porque posiblemente esté pasando en tu vida o en la mía. Vemos tanta maldad, estamos viendo cada día en las noticias cómo el pueblo del Señor es masacrado, cómo personas mueren injustamente, niños, y hay cuanta clase de abusos. Y a veces nos preguntamos, pero Señor, ¿por qué no haces algo? Envía juicio. Y quizás tú dirás, pero ¿por qué vas a pedir que envíe juicio? ¿Saben por qué? Porque a través de la palabra, cuando el Señor enviaba a los profetas al pueblo para que se arrepintiera, y el pueblo no lo hacía, Él tenía que derramar su ira y enviar juicio a través de otros pueblos, para que entonces el pueblo se arrepintiera y pensara en el Señor. Porque mientras ellos estaban en sus vidas ocupados, mientras ellos tenían riquezas, no se acordaban y quebrantaban la ley del Señor. Hoy en día estamos viendo lo mismo. Estamos viendo muchos que se llaman cristianos, pero que están viviendo una doble vida. Hay también mucho pecado en los púlpitos, en las congregaciones, no se respeta la ley del Señor. Y estamos en tiempos muy similares, pero son los tiempos del fin. Dice la palabra que el amor, la misericordia se enfriaría. Estamos viviendo en tiempos así, donde hay mucho egoísmo. Dice que la fe faltaría también. Amén. Entonces, es un tiempo final, pero difícil, no solamente para Habacuc en su tiempo, sino para nosotros, los que estamos en la fe, que estamos mirando las cosas que están pasando. Entonces, podemos sacar una enseñanza de aquí. Vamos a leer verso 1. Dice así: la profecía que tuvo visión Habacuc el profeta. ¿Hasta cuándo, oh Eterno? Clamaré y no oirás. Gritaré hacia ti por el despojo que me hacen y no salvarás. ¿Para qué me mostrarás la iniquidad y la perversidad observas? El robo y el despojo están frente a mí, y habrá querella y altercado surgirá. Por tanto, se debilitará la ley y no saldrá nunca la justicia. Como el malvado asedia al justo, por eso sale la justicia pervertida. Miren en las naciones, observen y con asombro, porque un hecho se hará en vuestros días que no lo creerían si fuere contado. Amén. Estas son las palabras que él le cuestiona al Señor, pero aquí viene la respuesta. Dios sí va a orar. Dice, observen y asómbrense, porque va a pasar un hecho en vuestros días que si yo te lo cuento hoy, no lo vas a creer. Entonces va a pasar algo. El Señor no está de brazos cruzados. Él está mirando. Entonces, Habacuc protesta porque él está viendo y él lo que está esperando en que Dios realmente, él entendía que el Señor tenía que derramar la ira para que el pueblo reaccionara, porque no había forma alguna de que lo hiciese. Entonces, dice él en el verso 13, ¿por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Entonces, ¿qué estaba pasando? El enemigo asediaba, los hombres estaban muriendo, había mucha sangre, mucha maldad. Entonces, Habacuc dice, yo me voy a poner en pie, en el capítulo 2, y dice, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué he de responder tocante mi queja. Se estaba quejando ante el Señor, y él quería esperar la respuesta. Entonces, el Señor le habla, y le dice a Habacuc, le dice, en el verso 3, aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá.
Aunque tardar, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio, que no permanecerá. Ensanchó como el Seol su alma, y es como la muerte, que no se saciará. Antes reunió para sí todas las gentes y juntó para sí todos los pueblos. Amén. Entonces, ¿qué dice el Señor? Ok, aquí Él se está quejando, pero Él le dice, yo voy a actuar, yo voy a hacer algo. Y el justo por la fe vivirá. Aunque vengan tragedias, aunque el Señor derrame su ira, tú espera en mí. Porque se trata de mí, no se trata de las bendiciones que yo te voy a dar materiales, porque a ese punto un pueblo que esté en desobediencia no puede esperar bendiciones materiales, iba a venir el hambre. Y así también, hoy en día, cuando se está incumpliendo la ley de Dios, cuando no hay justicia, no podemos esperar bendiciones materiales. Pero dice que el justo por la fe vivirá. En otras palabras, a nosotros nunca nos faltará nada. ¿Por qué? Porque lo tenemos a Él. No importan las condiciones, como esté el tiempo. No importa que no haya trabajo. No importa que no haya comida. Dios sostiene a lo suyo. ¿Cómo? Por fe. Si lo crees, lo vas a recibir, porque dice el Señor que los que esperan en Él pueden esperar tranquilos. Entonces, dice aquí que Habacuc entendió, dice que oyó su palabra y temió. El Señor le estaba diciendo que un pueblo, los caldeos y otros pueblos que se unieron, iban a destruir y a tomar. Y sabía que iban a venir maldiciones. ¿Por qué? Porque habían incumplido la ley del Señor. Él estaba observando, pero él iba a actuar. Aunque faltara, por eso le dice, escribe en la tablilla, aunque tú ves que está tardando, llegará. ¿Saben por qué? Porque el Señor es paciente. Él empieza a enviar palabra para que el pueblo se arrepiente y se prepare y tenga la fe suficiente como para creer que el justo por fe vivirá. Estas palabras son palabras fuertes. Son palabras que muchas veces las decimos de la boca para afuera, pero no las podemos realmente entender. El justo por la fe vivirá. Si analizamos estas palabras, esa fe que se necesita para vivir por ella, tiene que ser una fe que es grande, muy grande. Entonces tenemos que trabajar por esa fe para cuando llegue ese tiempo donde el Señor manifiesta su ira. Por eso le dice, cuando manifieste tu ira, acuérdate de tu misericordia, porque el Señor es misericordioso en el tiempo de ira. Él toca a su pueblo. Entonces ya al final de Habacuc, ya cuando el Señor le muestra todo lo que Él va a hacer y la destrucción que va a llegar, Él le dice que Él temió. Y le dice en el verso 16, capítulo 3, oí y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia. Amén. O sea, tú debes estar quieto en el día de la angustia. Pase lo que pase, estés donde estés. Estate quieto y espera en Él. Porque el justo por la fe vivirá. Y esa fe es la que agrada al Señor. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, cuando sube el pueblo, el que lo invadirá con sus tropas, dice ahí que él estará quieto en el día de esa angustia, el día que lleguen esas tropas y que iban a arrasar con la ciudad y que iban a matar personas delante de él, de Habacuc, él le dice, estaré quieto. Su fe era suficiente para esperar en el Señor. Dice que el profeta podía reposar y estar quieto en ese día porque sabía que el Señor juzgaría con justicia y rectitud. Tenemos un Señor que es justo y recto. Él no va a exagerar. Él va a hacer lo correcto. Amén. Entonces en el verso 17 dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en el Señor, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Amén. El Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y mis alturas me hace andar. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Padre.
aunque no haya dinero en el banco, aunque no haya comida en tu nevera, aunque no tengas nada, con todo, alégrate en Él y gózate en el Dios de tu salvación, porque Él es tu fuerza y Él te levantará y en las alturas te hará caminar. Amén. Nunca te olvides. Por fe lo recibirás. No tengas temor. Sigue confiando y sigue aumentando tu fe cada día, caminando en integridad y haciendo la voluntad del Señor. Que el Señor Todopoderoso, el Eterno, te bendiga en este día, te dé paz, te dé amor a ti y a los tuyos. Amén.